Bendecida noche, pueblo del Señor y amigos que nos ven por este medio. Gracias por darnos la oportunidad de poder llegar al centro de su hogar para poder compartir esta palabra de bendición a la vida. Esta noche yo quiero invitarte a que me acompañes a el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 60. Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 60. Es una noche de bendición para que juntos en familia podamos recibir el consejo de la palabra. Dice la palabra del Señor: al oír, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Cuando nosotros vemos los diferentes escenarios de las conversaciones, de las predicaciones, de los mensajes, de las enseñanzas de Cristo, cuando vino hace 2000 años a la tierra, nos encontramos a la luz de la palabra que en diferentes momentos y ciudades habían diferentes tipos de personas. Habían fariseos, habían saduceos y habían escribas. Y Jesús siempre de una u otra forma, cuando predicaba la palabra, daba una enseñanza, hacía un milagro, estos tres grupos, los fariseos, los saduceos y los escribas, trataban la manera de oponerse al mensaje de Jesucristo. Trataban la manera de cuestionar lo que Jesucristo estaba diciendo o haciendo. Por ejemplo, en una oportunidad le preguntan a Jesús: ¿es lícito pagar el impuesto al César? Y Jesús responde sabiamente, como siempre de su boca salía sabiduría y sale sabiduría, y dice: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y entonces los fariseos eran maestros de la palabra, de la ley. Los escribas eran los que explicaban la ley. Y los saduceos eran miembros del Sanedrín y eran aquellos que se mantenían normalmente en el templo. Sin embargo, en varias oportunidades, Jesús, conociendo el corazón y la intención de ellos, Jesús les da una instrucción a sus discípulos y a todos los que estaban con Jesús y los que seguían a Jesús. Y Jesús les dice: oigan lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen. Porque no había coherencia entre lo que ellos decían y enseñaban y lo que ellos hacían. Qué tan importante como hijos de Dios, como pueblo del Señor, que tengamos coherencia en nuestra vida, en lo que decimos y en lo que hacemos. No podemos decir una cosa y que nuestras acciones borren lo que estamos diciendo. Tenemos que ser coherentes. Si decimos que somos hijos de luz, tenemos que reflejar la luz de Cristo en nuestra vida. Si decimos que somos temerosos, tenemos que reflejar el temor de Dios en nuestro corazón. Porque dice la palabra que por nuestros frutos seremos conocidos. Y el Señor nos llama a que como hijos de Dios demos fruto en todo tiempo. Entonces, esta enseñanza que compartimos una parte el día domingo, cuando estos grupos de discípulos, de fariseos, de saduceos, de escribas, que eran judíos, dicen: dura es esta palabra, es porque efectivamente Jesús vino a compartir el reino de los cielos, a predicar las buenas nuevas de salvación, pero también Jesús vino a hablar la verdad. Y para ellos era muy difícil porque estaban siendo confrontados por la palabra de Jesucristo. Y Mateo capítulo 15, versículo 8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos de mí está. En otra versión dice: este pueblo de labios me honra, pero lejos está de amarme de corazón. Qué tan importante es que aprendamos a honrar a Dios de nuestro corazón, de nuestros labios, de nuestra boca, honrar y bendecir el nombre del Señor, pero con las actitudes de nuestro diario vivir, con las acciones de nuestro diario vivir, podamos nosotros saber que estamos honrando y glorificando a Dios, no solamente de diente a labio, sino con nuestras acciones y con nuestro caminar. Porque Jesús les dijo: este pueblo de labios me honra, pero lejos está de mí su corazón en cuanto a obedecerme. Somos llamados entonces a honrar a Dios,
pero a obedecer a Dios al mismo tiempo. Alabar y glorificar al Señor, pero con nuestro corazón demostrarle al Señor que le amamos y que le obedecemos con todo nuestro corazón. Luego el Señor nuevamente confronta a este grupo de personas en Mateo capítulo 23, 25 y dice: vosotros fariseos limpiáis lo de afuera del vaso, ¿sí? Y no lo de adentro del vaso. Limpiad primeramente lo de adentro y luego lo de afuera. ¿Por qué? Porque efectivamente los fariseos, que ciertamente eran hombres, intérpretes de la ley y eran maestros de la ley, sin embargo, solamente juzgaban y limpiaban. Por ejemplo, un día que Jesús va con sus discípulos y que sus discípulos vienen y comen y no se habían lavado las manos, juzgan a los discípulos y dicen: maestro, mira, a tus discípulos no se lavan las manos para poder comer. Y Jesús les dice: no es lo que contamina lo que entra al hombre, sino lo que sale del corazón. Y les dice: hipócritas fariseos, porque vosotros limpiáis primeramente lo de afuera del vaso. Limpian sus manos, se lavan la cara, se bañan, pero no limpian el corazón, pero no lavan el corazón. Y cuando habla Jesús del vaso, se está refiriendo al cuerpo. Y entonces Jesús les dice: limpien primeramente lo de adentro y luego lo de afuera. Qué tan importante es que nosotros limpiemos nuestro corazón, limpiemos nuestra alma a través de esa sangre preciosa, de la sangre de Jesucristo, que cada día nosotros podamos meditar cómo actuamos, qué fue lo que hicimos, qué fue lo que dijimos en el día y pedirle perdón al Señor por nuestras malas acciones, por el mal comportamiento, por las malas actitudes que fueron reflejadas en nuestra vida. Pero hay otra ocasión, y esto lo encontramos en Mateo capítulo 23, versículo 23, cuando Jesús le dice a este grupo de fariseos, de saduceos y de escribas: hipócritas, dejáis lo más importante de la ley. Sí, ciertamente ustedes diezman la menta, pero dejan lo más importante de la ley, que es hacer justicia, misericordia y fe. ¿Y por qué Jesús les dice esto a este grupo de personas? Porque efectivamente este grupo de personas juzgó al Señor, porque el Señor sanó a un hombre, sí, en la sinagoga, que estaba endemoniado, lo liberó. Y entonces efectivamente juzgaron a Jesucristo porque había liberado a un endemoniado en el día de reposo. Y para ellos era más importante el apegarse a la ley y que la ley se cumpliera al pie de imprenta. Sin embargo, dejaron la justicia, dejaron la fe y dejaron de hacer misericordia. Y por eso Jesús les dice: hipócritas, dejáis lo más importante de la ley, el hacer justicia, el hacer misericordia y el hacer fe. Y recordemos que el Señor Jesucristo, a través de los 4 evangelios, se revela que Jesucristo hizo 7 milagros en el día de reposo. En el día de reposo, donde había que descansar, donde no había que trabajar, Jesucristo hizo 7 milagros. Y lo criticaron y lo juzgaron cuando Jesús hizo esos milagros, porque para ellos lo más importante era guardar el día de reposo. Hoy recordemos lo que el apóstol Pablo nos enseña en la carta a los Hebreos. El apóstol Pablo nos dice que nuestro reposo es Cristo, que ahora nosotros estamos en el reposo de Dios. Y el reposo de Dios es de lunes a domingo, no hay un día específico, sino que todos los días tenemos que aprender a estar en el reposo del Señor. O en otra ocasión, Mateo capítulo 7, versículo 5, el Señor Jesús les vuelve a llamar hipócritas, porque sacas primero la viga de tu propio ojo antes de sacar la paja del ojo de tu hermano. No juzguéis para no ser juzgados. Saca primeramente la viga de tu ojo antes de sacar la paja del ojo ajeno. Entonces, el Señor nos llama a que nosotros no juzguemos, a que nosotros no señalemos, ni mucho menos condenemos, porque no somos juez de nadie. No hemos sido llamados a ser juez de nadie, sino que cada uno de nosotros mire su caminar y mire a Cristo y tenga su mirada puesta en la meta, que es Cristo,
y que cada uno de nosotros camine sin juzgar al que está a la derecha, sin juzgar al que está a la izquierda. Y este grupo de fariseos juzgaban, señalaban, hasta condenaban a las personas. La palabra del Señor nos enseña cuando Jesús entró a la casa de Simón el leproso, y entonces entra una mujer y agarra un nardo puro y lo derrama en su corazón, lo derrama en los pies de Jesús. Y efectivamente ahí habían fariseos y saduceos y juzgan a Jesús y dicen: si este hombre fuera de Dios, se daría cuenta quién es esta mujer y qué tipo de mujer está derramando este perfume en sus pies. Y Jesús, conociendo la intención de su corazón, les dice: esta mujer me ha ungido para mi sepultura. Y donde quiera que se predique este evangelio, se hablará siempre de esta mujer. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? A que no juzguemos, porque ese grupo de hombres solo juzgaba. Aún el apóstol Judas, que estaba dentro de ese grupo de hombres, dice: qué desperdicio, 300 denarios, con esto le hubiésemos dado de comer a los pobres, porque estaba juzgando a la mujer. Sin embargo, el Señor no nos llamó a juzgar, y por eso dice: no juzguéis para no ser juzgados, porque ustedes primeramente, ¿sí?, deben de verse la viga que tienen en sus ojos y luego ver la paja que tiene el hermano, el vecino, el familiar, el compañero de trabajo. Por eso, guarda tu vida y yo voy a guardar mi vida de no juzgar a los demás. Cerremos nuestra boca. Dice la palabra: el que quiere ver buenos días, refrene su lengua. Tenemos que aprender a ser sabios y entendidos a través de la palabra y a no juzgar a los demás. Muy bien. Entonces, ahora yo quiero continuar con este estudio y quiero invitarte a que me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 39. ¿Y por qué estos fariseos, saduceos, escribas comentaron: dura es esta palabra? ¿Y por qué ahora estamos compartiendo este mensaje? Y tú te podrás preguntar: pero yo no soy ni fariseo, no soy ni saduceo, ni soy escriba. En la antigüedad, en el tiempo de Jesús, estos tres grupos de personas aparecieron en el escenario. Ahora, en este tiempo, los fariseos modernos, los saduceos modernos y los escribas modernos están en este mismo escenario. Y lo importante es que nosotros escudriñemos a la luz de la palabra si hay alguna actitud, algún ápice en nuestro corazón de este tipo de actitudes, para que erradiquemos todo fariseísmo de nuestro corazón, para que erradiquemos toda forma de pensar de los saduceos de nuestro corazón. Y entonces Juan capítulo 8, versículo 39 dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y ahora vea conmigo. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Entonces, démonos cuenta que en esta narración del Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 39, los fariseos, los saduceos, los escribas decían: nosotros somos de nuestro padre Abraham. Y Jesús les dice: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces, la pregunta es: ¿qué obras hizo Abraham? Para que entonces Jesús les pudiese contestar y decir: si vuestro padre fuese Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces, a la luz de la palabra podemos ver las obras de Abraham. Y si tú y yo somos hijos de Abraham, las obras de Abraham se tienen que ver en nuestra vida. Porque si no, o somos hijos de Abraham o somos hijos teniendo actitudes de fariseos.
de saduceos y de escribas. ¿Y por qué digo de escribas? Porque los escribas eran aquellos que copiaban literalmente los escritos, que copiaban literalmente las escrituras, ¿sí? Sin embargo, te digo algo, estos copiaban las escrituras y tenían conocimiento de las escrituras y explicaban las escrituras. Sin embargo, no vivían las escrituras. Y hay mucho pueblo de Dios que de repente sabe desde Génesis hasta el Apocalipsis y sabe una cantidad de versículos a nivel de memoria. Y dice, esto lo dice la palabra y esto lo dice la palabra. Sin embargo, no viven la palabra. Y lo que el Señor quiere no es personas, no es un pueblo que tenga conocimiento en la mente, pero no tenga vivencia de la palabra. Lo que el Señor quiere es que seamos hacedores de su palabra y no solamente oidores. Entonces, a la luz de la palabra, tenemos que identificar las obras de Abraham. Y quiero que me acompañes para ver la primera obra de Abraham. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Óigalo bien. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Obra número 1. Abraham hizo obra de fe. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Y el creerle a Dios le fue contado por justicia. Te hago una pregunta. ¿Cuánto tú le estás creyendo a Dios? ¿Cuánto yo le estoy creyendo a Dios? ¿Estamos creyendo a la voz de Dios? ¿Estamos creyendo a su voz? ¿Estamos creyendo a su palabra? ¿Estamos creyendo a las promesas? ¿Estamos creyendo a lo que Dios ha hablado para tu vida y a lo que Dios ha hablado para mi vida? Porque Abraham le creyó a Dios y al haberle creído le fue contado por justicia. Entonces la primera obra que yo veo que hizo Abraham es que Abraham hizo obra de fe, porque actuó en fe. Y hoy lo más tremendo, y dice la palabra, y le fue contado por justicia. Y recordemos que Jesucristo hizo un sacrificio perfecto. Y ese sacrificio perfecto que hizo en la cruz del Calvario, hermano, nos permitió ahora para nosotros ser salvos y ser hijos de Dios y ser perdonados de toda maldad. Entonces Abraham le creyó a Dios. Ahora la pregunta es, ¿tú le crees a Dios que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a esta tierra como el Cordero perfecto a morir en la cruz por ti y por mí, y con esa sangre preciosa ser redimidos y ser perdonados? Porque si tú le crees a Dios, te será contado por justicia. Qué tan importante es que tú y yo le creamos a Dios. Primera obra. Segunda obra, Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 56. Juan capítulo 8, versículo 56. Dice la palabra: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Óigalo bien. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. O sea que Abraham se gozó de que, hermano, sabía, porque Dios le había hablado, que vendría un Salvador, un Redentor para esta tierra, para la humanidad. Y por eso Jesucristo dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio. Eso es lo que me llama la atención. Y lo vio. O sea que tuvo revelación, óigalo bien, de la venida de Cristo a esta tierra. Y hace 2000 años fue la primera manifestación en carne de Jesucristo a esta tierra. Porque antes Cristo había venido a esta tierra, y a eso se le conoce como las cristofanías, la revelación de Jesucristo, pero se había presentado de diferentes formas. Por ejemplo, en Israel se presentó como una roca en forma mineral.
como una roca. Y dice la palabra en Corintios, y la roca les seguía. Y esa roca era Cristo. Y bebieron del agua de esa roca. Y esa roca era Cristo. Pero a Josué se le aparece como el príncipe de los escuadrones de Jehová de los ejércitos. Y dice que Josué, hermano, se postra delante de él. Óigalo. Y se dejó adorar. O sea que no era un ángel, porque los ángeles no se dejan adorar. Se dejó adorar. Era el príncipe de los escuadrones de Jehová de los ejércitos. Era una cristofanía, solo que ahora como príncipe de los escuadrones. ¿Sí? Entonces nosotros vemos a la luz de la palabra, por ejemplo, Abraham. Abraham tuvo una cristofanía. ¿Y cuál fue la cristofanía? Vio al sacerdote Melquisedec. Y ese sacerdote Melquisedec, que no tiene principio y no tiene fin, es Jesucristo, el sacerdote eterno. Entonces vemos cómo Cristo vino a esta tierra y se manifestó. Pero ahora, hermano, hace 2000 años se manifestó en carne, tomó forma de hombre. Y el Espíritu Santo hizo sombra sobre María. Y María, hermano, quedó preñada y dio a luz un hijo que era Jesucristo. Pero fue preñada por el Espíritu Santo. Y entonces ahora vemos que Jesucristo, hermano, tiene un ministerio en esta tierra. 33 años y medio en promedio estuvo en esta tierra. Entonces ahora lo que me llama la atención es que dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio, o sea que tuvo revelación de la manifestación de Cristo. Hermano, hace 2000 años Jesucristo vino a esta tierra. Tú y yo no lo vimos, pero a la luz de la palabra, el Cristo de la gloria se ha revelado a nuestra vida. Y el Espíritu que está dentro de nosotros nos da certeza de que el Cristo de la gloria vino a esta tierra. Que el Cristo de la gloria padeció, murió, fue crucificado, derramó su sangre. Que el Cristo de la gloria, hermano, resucitó al tercer día con poder y gloria. Que el Cristo de la gloria ascendió al Padre. El Espíritu que está en cada uno de nosotros nos da testimonio. El Espíritu, hermano, nos da testimonio de que Cristo vino a esta tierra. Y lo más hermoso dice, y vio el día y se gozó. O sea que Abraham vio la manifestación de Cristo en esta tierra. Y ahora entonces, si Abraham se gozó, si Abraham vio ese día, ahora entonces la segunda obra de Abraham es que Abraham se goza de la venida de Jesús. Como tú y yo nos gozamos, hermanos amados, porque un día la manifestación de Cristo, estamos esperando la manifestación de Cristo a nuestras vidas. Número uno, ya se manifestó a través de la palabra, porque la palabra es espíritu y es vida. Pero número dos, se manifestará presencialmente. Jesucristo se manifestará a tu vida y a mi vida. Y a eso se le conoce como parusía, el aparecimiento, la manifestación secreta de Cristo a tu vida y a mi vida. Todos los hijos de Dios, la segunda obra de Abraham, la segunda obra, hermano, que los hijos de Dios tenemos que tener en nuestro corazón es que esperamos la manifestación de Cristo en nuestras vidas. Ojalá que usted y yo lo estemos esperando con todo nuestro corazón. Acompáñeme a Tito. Y mire lo que dice Tito capítulo 2, versículo 11. Tito capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra, Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Subraya esto, y la manifestación gloriosa. Entonces, una obra de Abraham es que él vio y se gozó en la venida de Jesucristo. Entonces en nosotros, hermano, una de las obras de Abraham que se tiene que manifestar es que tenemos que gozarnos porque estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tercera obra de Abraham
Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 8. Hechos capítulo 7, versículo 8. Dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 7, versículo 8. Mas y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac. Óigalo esto. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac. Entonces, Abraham engendró ¿a quién? A Isaac. ¿Qué representa Isaac o qué significa el nombre de Isaac? Risa. Y esa risa también significa alegría. Y entonces significa gozo. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros, los hijos de Dios, si somos hijos de Abraham, una de las obras que se tiene que manifestar en nuestra vida es que tenemos que mantener el gozo del Señor. Dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Al Hijo de Dios no le tienen que faltar dos elementos fundamentales. Número uno, fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y número dos, gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Venga lo que venga, pases por donde estés pasando, número uno, en fuego, estés pasando en valle, estés pasando en desiertos, estés pasando en dificultades, estés pasando en un proceso de quebrantamiento, nunca te debe de faltar el gozo del Señor. Porque Abraham engendró, o sea, engendró, puso la semilla, ¿sí? Y entonces engendró a Isaac. ¿Eso qué representa? Que nosotros tenemos que dar un fruto, y es el fruto del gozo, ¿sí? El fruto de gozo. Dice que, hermanos amados, uno de los frutos, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y son 9 frutos, desde esa perspectiva que el apóstol Pablo habla en Corintios. Entonces, uno de los frutos de los hijos de Abraham es que siempre están gozosos, que no dejan que nada ni nadie les robe el gozo de su salvación. David decía, devuélveme el gozo de la salvación, porque podemos perder el gozo. No dejes que nadie enlute tu corazón. No dejes que nadie ponga manto de tristeza en tu vida. No permitas que nada ni nadie robe el gozo de Dios en tu corazón. Y por eso es tan importante que, independientemente de la circunstancia que estemos viviendo, el gozo del Señor permanezca en nuestros corazones. Ahí vemos a un apóstol Pablo, ahí vemos a un Silas, hermano, que están en la cárcel. A medianoche empiezan a cantar, empiezan a glorificar a Dios, empiezan a bendecir el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque hay gozo en sus corazones, porque hay alegría. No vieron la circunstancia, no vieron a sus alrededores, estaban en medio del calabozo, en medio de la cárcel, no les importó. Empezaron a alabar y a glorificar al Señor. Y lo que el Señor quiere es que tú y yo le alabemos en todo tiempo. Esa es otra obra de Abraham en nuestras vidas. Siguiente obra, Hebreos capítulo 7, versículo 1. Hebreos capítulo 7, versículo 1. Hebreos capítulo 7, versículo 1. Oye esto, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Entonces, Abraham derrotó a los 4 reyes que se habían llevado cautivo a Lot y a su familia. Y entonces ahora viene Abraham y pelea con los 4 reyes. Y eso está en Génesis. Y derrotó a los 4 reyes. Y sabes que esos reyes representan potestades, gigantes,
¿sí? Que se van a oponer para que tú no busques a Dios, para que tú no sirvas a Dios, para que tú no ames a Dios, para que tú no te consagres a Dios. Y entonces, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que tener esa unción del Espíritu Santo para poder derrotar, para poder enfrentarnos a esos reyes que quieren dominar nuestra vida, a esos reyes que quieren gobernar en nuestro corazón, a esos reyes, hermanos amados, que representan obras de la carne, potestades de la carne, potestades espirituales que quieren gobernar nuestra vida. Tú y yo somos gobernados por el Rey de Reyes y por el Señor de Señores. Pero Abraham se enfrentó a 4 reyes, 4 potestades. Y hermanos amados, tú y yo nos vamos a enfrentar contra gigantes, contra potestades, y tenemos que derrotarlos. Tenemos que derrotarlos. Tú lo estás leyendo. Abraham, que volvía de derrotar de los reyes, y le bendijo el sacerdote. O sea, que Abraham venía de una derrota, de una batalla, de una guerra, de una pelea. Eran 4 reyes con sus reinos. Y vemos cómo Abraham se lleva a sus hombres, que no eran diestros en la guerra. Los sirvientes de Abraham eran hombres que se dedicaban a pastorear ovejas, a cuidar camellos, a cuidar, óyelo bien, eran hombres de pastores. Sin embargo, Abraham agarra a estos hombres y va a pelear. Y algo muy importante es que tenemos que saber que no es con nuestra fuerza, si no es con ejército, no es con espada, sino con su Santo Espíritu, y que nosotros tenemos que aprender sabiendo que nuestra fuerza no depende de nuestra vida, sino que depende de Dios, y que el Señor va delante de nosotros, pero tenemos que aprender a pelear nuestras batallas. Cada uno de nosotros tiene batallas diferentes en las diferentes áreas de nuestra alma, y tenemos que aprender a enfrentarnos a esos gigantes y a poder derrotarlos en el nombre de Jesucristo. Siguiente obra, Hebreos capítulo 7, versículo 2, ahí mismo: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. ¿De qué nos habla acá la palabra? Sale a su encuentro el sacerdote Melquisedec. Y este sacerdote bendijo a Abraham. Y entonces viene Abraham y le da los diezmos de todo. Todo lo que tenía Abraham y todos los tesoros, le da el diezmo. ¿A quién? Al sacerdote Melquisedec. Y Melquisedec primeramente significa Rey de Justicia, Rey de Salem, o sea, esto significa Rey de Paz. Entonces, otra obra de Abraham que tienen que hacer los hijos de Abraham es dar el diezmo. Dar el diezmo de su trabajo, dar el diezmo de sus ingresos. Te voy a decir algo, hermano. Si tú eres hijo de Abraham, tú das el diezmo y no te duele. En tu corazón no te duele el dar, porque sabes que el 90% te corresponde a ti, pero el 10% le corresponde al Señor. Déjame decirte que el poder dar el diezmo es una bendición para tu vida, porque dice la palabra, hermano, que el Señor reprende por nosotros al devorador, porque hay una potestad que se llama devorador y que devora, que destruye. Y entonces, hermano, no permitas que devoren tu semilla, que devoren tu bendición, que devoren tu salud. Qué tan importante es que si tú eres un hijo de Abraham, se vea las obras de Abraham en tu vida y en mi vida, y que tú y yo podamos diezmar al Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, sí, somos hijos del Señor, sí, somos hijos de Abraham, pero las obras de Abraham se tienen que ver en nuestro corazón. Y cuando no diezmamos, ¿sabes qué sucede? Estamos abriendo una puerta para que entre el enemigo y entre esta potestad que se llama devorador, y pueda devorar la bendición para nuestra vida. Me recuerdo, hermanos amados, cuando el pueblo de Israel tenía sembrados, tenía gran cantidad de tierra sembrada, y venían los enemigos de Israel. Y entonces, ¿qué era lo que hacían los madianitas? Venían y robaban sus cosechas, robaban el fruto, robaban la bendición. No permitas que el enemigo robe la bendición que Dios ha dado para tu vida. Pero muchas veces, por nuestra desobediencia, por no conocer la palabra o por no practicar la palabra, entonces te voy a decir algo con todo respeto: lo que no das en diezmo lo das a los doctores, lo que no das en diezmo lo gastas en otras cosas.
y de repente no te esperabas algo y sucede y ya gasté este dinero. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque tú y yo somos hijos de Abraham. Tenemos entonces que reflejar en nosotros la obra de poder diezmarle al Señor. Y recuérdate que Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. A Melquisedec, que es el rey de Salem. Ciertamente, como dice Hebreos aquí, hombres humanos reciben los diezmos, pero el diezmo no se lo das a los hombres. Quítate eso de la cabeza. El diezmo tú se lo das al Señor, de quien Él lo recibe y Él te bendice a ti. Porque el diezmo, hermano, es hoy un acto de obediencia, es cumplir la palabra del Señor, es una bendición para tu vida y para mi vida. Y te lo digo firmemente porque yo lo he vivido y porque lo vivo por eso te lo predico y te lo enseño. El diezmar es una gran bendición. Cuando no diezmamos, el devorador está destruyendo la bendición. El devorador está destruyendo y está deteniendo la bendición que Dios tiene para tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Otra obra preciosa que hizo Abraham, Hebreos capítulo 11, versículo 8. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Óyelo bien, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Entonces, otra característica, otra obra de Abraham es que obedeció a la voz de Dios. La pregunta de esta noche es, ¿tú estás obedeciendo a la voz de Dios? ¿Tú estás obedeciendo a la voz del Espíritu? Porque si eres hijo de Abraham, esas obras se tienen que ver en ti. Y una de las obras es que obedeció a la voz de Dios. Y entonces dice Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Porque hoy caminamos por fe, no por vista. Por eso qué tan importante es creerle a Dios. Qué tan importante es obedecer a su palabra. Qué tan importante es obedecer a la instrucción que el Espíritu Santo da a tu vida o el Espíritu Santo da a mi vida. Y el poder, hermano amado, óyelo bien, ser obediente es mejor que el sacrificio. La palabra del Señor nos enseña que mejor es la obediencia que el sacrificio. Qué tan importante es que aprendamos a obedecer la voz de Dios. Te voy a decir algo. Luzbel, un adorador, un querubín, un servidor de Dios, pero se rebeló contra Dios. No lo obedeció. O sea que era un servidor, que era, óyelo bien, un querubín protector, que era un siervo de Dios, que hasta era un predicador en las esferas celestes, pero se rebeló contra Dios. No le obedeció y fue desechado. Pero vemos el ejemplo más grande y maravilloso. Jesucristo vino a esta tierra, obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Predicó la palabra, sanó enfermos, limpió leprosos, hizo maravillas y milagros. Pero algo que le caracterizó a Jesucristo es que obedeció la voz de su Padre. Él decía, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad de mi Padre. Yo no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre dice que haga, eso hago. Hermano, Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de obediencia. Y si somos hijos de Abraham, las obras de Abraham haremos. Y una de las obras es obediencia, más que sacrificio. Obediencia. Es mejor la obediencia que el sacrificio. Eso fue lo que el profeta Samuel le dijo a Saúl. Siguiente obra, Hebreos capítulo 11, versículo 10. Óyelo bien, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y cuando leemos el 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. O sea, morando en tiendas, hermano amado, Abraham, óyelo bien, con su hijo Isaac y por supuesto con su nieto Jacob. Qué tan importante, hermanos amados, es que nosotros veamos que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham era un hombre de poder,
un hombre que económicamente había sido próspero, un hombre de bendición, un hombre que tenía riqueza, un hombre que tenía ganado, vacuno, bovino, un hombre, hermano, sin embargo, óyelo bien, dice que habitó en tiendas, esperando la promesa. O sea que Abraham nos da un ejemplo, que nosotros somos, y nos recuerda que somos peregrinos en esta tierra. En esta tierra estamos de paso, somos peregrinos en esta tierra. Hermano, nosotros esperamos nuestra redención porque un día regresaremos a nuestra casa de donde salimos. Nuestra casa espiritual no está en esta tierra, solo estamos de paso en esta tierra. Por eso algo importante es: no nos enamoremos de la tierra, no nos enamoremos del mundo, no pongamos la mirada en las cosas materiales. Las cosas materiales son pasajeras. Todo lo que se ve es pasajero, lo que no se ve es eterno. Lo que se ve no permanece, lo que no se ve permanece porque es eterno. Entonces Abraham nos está enseñando que Abraham ciertamente tuvo riqueza, tuvo propiedades, fue próspero, pero no puso su mirada en estas cosas, sino que lo hermoso es que esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham puso su mirada mucho más allá del cielo. Abraham sabía, hermano, que había una ciudad eterna, una morada eterna. Y por eso Jesucristo dijo: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Qué tan importante, hermanos, es saber que si estamos en esta tierra, pues por supuesto le vamos a dar gracias a Dios por la vida, por la salud, por las bendiciones. Vamos a disfrutar nuestra estadía, hermano, en esta tierra como hijos de Dios, dando buen testimonio, pero sabiendo que un día seremos sacados, que un día seremos arrebatados, que un día seremos expulsados de esta tierra, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, no en esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Otra característica de las obras de Abraham, óyelo bien, Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Ya leímos este versículo, pero solo leímos la parte, o explicamos la parte. Hechos capítulo 7, versículo 8. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac. Hablamos de que Abraham engendró a Isaac. Esa es una obra que representa el gozo. Pero óyelo bien. Y le dio el pacto de la circuncisión, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a las 12 patriarcas. O sea que entonces Abraham, en esta obra de Abraham, fue que circuncidó a su hijo Isaac al 8º día. Entonces, ¿qué representa eso? Número uno, que nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo circuncide nuestra vida. Porque ahora la circuncisión ya no es física, ahora es del corazón. Hermano, le tenemos que pedir al Espíritu Santo que circuncide nuestra mente, que circuncide nuestra forma de ver, nuestros ojos, que circuncide nuestra boca, para que se cumpla la palabra que David le decía: sean gratos los dichos de mi boca. Que circuncide nuestro caminar, para no salirnos del camino. Que circuncide nuestras manos para trabajar en la obra del Señor, para poder dar, para poder bendecir, para poder aportar. Que circuncide nuestro ser. Qué tan importante, hermanos, es pedirle al Espíritu Santo que circuncide nuestro ser. Pero óyelo bien, dice que Abraham circuncidó a su hijo Isaac al 8º día. ¿Y de qué habla el número 8 en la Biblia? El número 8 habla del reinicio. El número 8 habla de nuevos comienzos. Es necesario, hermanos amados, que haya circuncisión para que vengan nuevos comienzos, nuevos principios en nuestra vida, para que, óyelo bien, venga, hermano, el Señor y traiga un nuevo comienzo, un nuevo amanecer en tu vida, ¿sí? Porque qué tan importante es que dejemos que haya circuncisión en nuestro corazón. Al 8º día circuncidó ¿a quién? A su hijo Isaac. Cuando tú y yo dejamos que el Espíritu Santo circuncide nuestro ser, van a haber nuevos comienzos en nuestra vida. O sea que no puede haber nuevos comienzos si antes no hay circuncisión. Óyelo bien, no pueden haber nuevos comienzos, no puede haber un reinicio si antes no hay circuncisión. Entonces, hermano, dejemos que el Espíritu Santo circuncide nuestra vida para que haya nuevos comienzos.
Yo sé que tú anhelas lo nuevo de Dios. Yo sé que tú anhelas lo nuevo que Dios, hermano, revela a través de su palabra. Yo sé que tú anhelas nuevos comienzos. Hermano, yo sé que tú anhelas, hermano, volver a iniciar en el Señor, nuevos comienzos en Dios. Pero qué tan importante es que antes haya circuncisión y que tú y yo dejemos que el Espíritu Santo circuncide nuestra vida. Nuevos comienzos económicos, nuevos comienzos en la salud, nuevos comienzos espirituales, nuevos comienzos, hermanos amados, sí, en nuestra vida secular, profesional, un reinicio. Y Dios va a traer en ti, hermano, y en mí nuevos comienzos. Pero para eso tenemos que dejar que el Espíritu circuncide nuestra vida. Otra obra que Abraham hizo, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa, las promesas, ofrecía a su unigénito. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Otra obra es que Abraham ofreció lo que más amaba, ofreció lo que tenía más valor para él, su hijo. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tú y yo estamos ofreciendo a Dios? Ofreciendo nuestro corazón, ofreciendo nuestro servicio, ofreciendo nuestro tiempo, ofrendando todo aquello, hermano, que tú y yo amamos, se lo estamos dando al Señor. ¿Por qué? Porque Abraham, una de las obras que hizo Abraham fue, hermano, que ofreció lo que más amaba a su hijo. Entonces ahora tú y yo tenemos que ofrecer lo que más amamos y dárselo al Señor. Nuestro tiempo, nuestra profesión, nuestro servicio. Hermano, decirle, Señor, aquí está mi vida. Úsame, Señor, en lo que tú quieres usarme. Darle al Señor. Y ¿sabes qué es lo más tremendo? No negó el darle a su hijo. Abraham, dame a tu hijo, tu único hijo. Y toma nota, Abraham tenía dos hijos. Tenía el hijo Ismael, que era el hijo de la carne, y el hijo de la promesa, que era Isaac. Y le dijo a Abraham, ¿qué hijo? Tu único hijo, el de la promesa. Y le dio lo que más amaba, porque, hermano, años anteriores Dios le había dado una promesa. Y Abraham esperó 25 años juntamente con Sara por la promesa. Y cuando ya tenían la promesa y pasaron unos años, ahora Dios le pide lo que más amaba a Abraham. ¿Sabes que Dios va a probar nuestro corazón? Te va a dar para probarte. Me va a dar para probarme. ¿Te va a quitar a ti o me va a quitar a mí para probarnos? La pregunta es, ¿le vamos a ofrecer lo que más amamos? Porque si somos hijos de Abraham, las obras de Abraham haremos, le daremos lo que más amamos. Hay muchas personas que aman su tiempo, es que no tienen tiempo para nada, solo para lo que ellos tienen que hacer. Y Dios te pide tu tiempo. Hay muchas personas que dicen, no, es que no tengo tiempo para servir, y Dios te pide tu servicio. Hay muchas personas que aman su economía y no dan nada. Y Dios te va a pedir, dale al pobre, dale al necesitado, ayuda al hermano, ayuda a esta, da aquí, da allá. Hermanos, tenemos que amar, tenemos que dar y darle a Dios lo mejor. Gálatas capítulo 4, versículo 29, para ver la última obra que Abraham hizo. Gálatas capítulo 4, versículo 29. Y la última obra que Abraham hizo, la penúltima que Abraham hizo, es Abraham expulsó las obras de la carne. Gálatas capítulo 4, versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, que era Isaac, así también ahora. O sea, recuérdate que Ismael representa la carne, Isaac representa el espíritu. ¿Y qué hizo Ismael contra Isaac? Lo perseguía. Así ahora la carne está siguiendo al espíritu. Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. O sea que Abraham expulsó las obras de la carne. Porque aquí, hermano, está de una forma figurativa.
Abraham sacó de su campamento y expulsó a Agar y a su hijo Ismael, que representa la carne. Ahora tú y yo, como hijos de Abraham, una de las obras que se va a ver en nosotros es expulsamos las obras de la carne. Es que, pastor, yo no puedo cambiar mi forma de ser. Es que, pastor, mi forma de hablar. Es que, pastor, mi temperamento. Es que, pastor, yo, mire, soy iracundo. Soy iracunda. Pastor, es que, mire, a mí nadie me hace nada porque soy vengativo, soy vengativa. Tienes que expulsar de tu campamento, que es tu corazón, las obras de la carne. Abraham expulsó a Ismael. Tú y yo tenemos que identificar qué obras de la carne hay en nuestra vida y expulsarlas en el nombre del Señor, sacarlas de nuestro corazón. Porque el Señor, hermanos amados, lo que quiere es que expulsemos toda obra de la carne de nuestra vida, así como lo hizo Abraham. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, hermano, podemos ver a la luz de la palabra las 10 obras de Abraham. Y entonces regreso al Evangelio de Juan, capítulo 7, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces, una característica como hijos de Abraham es que las obras de Abraham vamos a hacer. Y entonces, a manera de resumen, las obras de Abraham, número 1, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Número 2, Abraham se gozó en la venida de Jesucristo y vio ese día. Que tú y yo nos gocemos, que muy pronto será la manifestación gloriosa de Jesucristo. Abraham engendró a Isaac. Quiere decir que tú y yo tenemos que tener el gozo en nuestro corazón, porque Abraham significa, Isaac significa risa y gozo. Y entonces tiene que haber gozo en nuestro corazón. Abraham derrota a los reyes. Representa que tú y yo tenemos que derrotar a los reyes que se levantan en contra de nuestra vida. Abraham dio el diezmo de todo. Si tú eres hijo de Abraham, yo soy hijo de Abraham, vamos a diezmarle al Señor de lo recibido, de la bendición que recibimos. Abraham fue obediente a Dios. Tú y yo tenemos que aprender a ser obedientes a Dios. Abraham esperaba la Jerusalén celestial. Qué tan importante es, hermanos amados, que nuestra mirada esté en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. Abraham circuncidó a su hijo. Ahora tú y yo tenemos que circuncidar y dejar que el Espíritu Santo circuncide todo nuestro ser. Porque óyelo bien, si hay circuncisión, entonces van a haber nuevos comienzos. Nuevos comienzos. Abraham ofreció a su hijo. Qué tan importante es que ofrezcamos a Dios lo mejor de nuestra vida. Le demos a Dios en nuestro mejor tiempo, nuestra mejor ofrenda, nuestro mejor servicio, que le ofrendemos a Dios lo más hermoso, lo más importante de nuestra vida. Y Abraham expulsó las obras de la carne. Hermano, identifiquemos todo aquello que no le agrada a Dios y expulsemos de nuestra vida todo eso que no le agrada a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero dejar hasta aquí el estudio, que esta palabra edifique tu vida, que esta palabra ministre tu vida, que esta palabra te limpie a ti y me limpie a mí. Padre, gracias esta noche por tu palabra. Gracias porque nos enseñas a la luz de la palabra que, Señor amado, tenemos que hacer las obras de Abraham. Si somos hijos de Abraham, y somos hijos de Abraham por la fe, Señor, porque tú le diste una palabra y una promesa a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y hoy, Padre, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Señor, gracias, porque por esa bendición que tú le diste a Abraham, nosotros alcanzamos esa bendición. Y Señor amado, que las obras de Abraham se vean en nuestro corazón y que practiquemos esas obras en nuestra vida. Que seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Bendice a tu pueblo, bendice cada vida, cada familia. Bendice, Señor, cada familia. Y cada necesidad, Señor, la ponemos en tus manos. Oramos por las peticiones de sanidad.
Sana los cuerpos, restaura las familias, fortalece los corazones, Señor, y que el gozo de tuyo siempre permanezca en nuestras vidas. Bendice a tu pueblo para gloria de tu nombre. Gracias, Padre. Amén y amén. El Señor bendiga tu vida, hermano, en esta noche. El Señor ministre reposo a tu corazón y que cada día hagamos las obras de Abraham. Bendiciones, pueblo del Señor.